emblemáticos del fujimorismo. Actualmente es personera nacional, representante legal del Partido Fuerza Popular y aspira, como no, a ser parte del Senado en las próximas elecciones. Es un deseo que ella misma ha manifestado de manera voluntaria. Está con nosotros esta noche en Prueba de Fuego y yo le agradezco que asista a esta invitación que le hemos hecho. Gracias, mis saludos a los televidentes, gracias. Bien, después de la ley de amnistía promovida por el congresista Fernando Rospigliosi para militares, policías que han sido investigados por violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra subversiva, hoy el congresista Rospigliosi no descartó, dijo que se estaba evaluando también aplicar una amnistía a policías investigados por las muertes en el contexto de las protestas de inicio del gobierno de la señora Dina Boluarte. Permítame, por favor, para los televidentes que no lo han escuchado, escuchar exactamente lo que dijo el congresista y luego su opinión al respecto. Con gusto. Vamos con eso. Que han sido heridos o que han sufrido alguna consecuencia, dicen, no, yo pasaba por ahí, yo pasaba por el aeropuerto de Ayacucho, que está distante, los menores de edad también participan, por favor. En el aeropuerto de Ayacucho, que está distante de la ciudad, a todos pasaban por ahí. Por favor, ya dejémonos de cuentos. Los militares y policías que defendieron al país y que salvaron al Perú de caer en manos de la dictadura que pretendía imponer Pedro Castillo y convertirnos en una Cuba o en una Venezuela, están siendo procesados injustamente. Esa es mi opinión. Y me voy a la Junta de Portavoces. Ahí estaba el congresista Rospigliosi, pero vamos a conversar con la doctora Marta Chávez, recogiendo un poco la reflexión que hacía la presidenta del Tribunal Constitucional, porque son dos situaciones completamente diferentes. La amnistía, digamos, para militares y policías que han enfrentado juicios larguísimos, ese es el argumento detrás de la ley que ya ha sido promulgada por el gobierno, pero en este caso, digamos, habiendo transcurrido tan poco tiempo, ¿por qué todavía no confiar en investigaciones que esclarezcan caso por caso? Sí, porque, bueno, yo creo que puede haber alguna pequeña diferencia, pero creo, Mávila, que el tema fundamental está en qué labor se le asigna a la policía, a la Fuerza Armada. ¿Quién nos va a defender? El Estado tiene la potestad de hacer el uso de la fuerza, claro, sujeta a la Constitución y a la ley. Y los policías y militares están destinados a resguardar la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Ahora, yo creo que detrás de todos estos problemas, tanto cuando se enfrentó al terrorismo, como cuando se enfrenta a estas azonadas que están financiadas incluso con dinero que viene de fuera, que están muy bien preparados y que incitan a la población y la engañan y la asusan para cometer delitos, porque es un delito, primero, atacar aeropuertos, es un delito interrumpir el tránsito de las personas en las carreteras. Ha habido muertos. En eso estamos de acuerdo. Entonces, ya, Mávila, entonces, lo que subyace detrás de la tarea que se le asigna a la policía y a la Fuerza Armada es la defensa de la seguridad y la garantía del cumplimiento del Estado de Derecho. Pero no es un cheque en blanco. Está bien, pero tampoco podemos tener el mal ejemplo, la mala actitud de sancionar de inmediato o perseguir a los policías o a los militares. ¿Quién nos va a defender mañana cuando tengamos un riesgo grande? Pero nadie los ha sancionado hasta porque el momento. Ni siquiera se han esclarecido los hechos. Por eso le decía Mávila, pero es que es una tremenda sanción para una persona que la estén procesando judicialmente, que le trunquen su carrera, porque las personas que están investigadas, que están procesadas, aparte que tienen que gastar de su dinero, aparte de la incertidumbre que se genera sobre ellos, sobre sus familias. Entonces yo digo, ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué mensaje queremos dar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Serían tontos, pues, los policías y los militares? ¿Qué pedimos para ellos? Que se hagan de la vista gorda y no hagan nada, porque siempre van a salir mal. Permítame hacerle la repregunta. Si los matan o si ellos matan, van mal. Permítame hacerle la repregunta, sobre todo recogiendo la reflexión de la presidenta del Tribunal Constitucional, porque, a ver, cualquier procesado, ya sea el policía que ha intervenido en el control de estas protestas
o cualquier otro que sea investigado por cualquier tipo de delito va a contratar un abogado, digamos. Eso es inherente a ser parte de una investigación en la Fiscalía. Pero algo que decía la doctora es correcto. Estamos hablando de 50 personas que perdieron la vida, 51 personas. Hay casos. ¿Por qué no esclarecer y establecer responsabilidades? ¿Por qué? ¿Por qué ir por el camino de la impunidad cuando todavía no ha pasado el tiempo? Ni siquiera termina este gobierno al que se está investigando. No es una manera de, de pronto limpiar también cualquier responsabilidad que pueda recaer en el gobierno de la señora Boluarte. Mávila, yo respeto la opinión que ha dado Luz Pacheco, la conozco desde hace muchos años a Luz y le tengo un respeto y un aprecio especial, pero yo no iría por esa consideración. En todo caso, para mí más trascendente es la consideración de qué significa el trabajo de los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué mensaje estamos dando cuando ellos salen a cumplir con su deber? Cuando ellos no son los que salen por iniciativa propia. ¿Quiénes generan los problemas? Así como el terrorismo declaró la guerra al país y no fueron los militares los que salieron pues así por su propia voluntad, ni los policías, ni los comités de autodefensa salieron así porque les gustó. No, los mandamos como sociedad, los mandamos como Estado. Ahora, cuando se producen estos otros desórdenes que implican riesgo y afectación de los derechos de las personas, nuevamente salen los policías, salen los militares y ¿qué? Terminan ellos siendo los perjudicados. Ahora, me dicen, claro, recién ha pasado un poquito de tiempo, ha pasado 3 años, ya casi 4 años. Eso no es justicia. La justicia, ya nos estamos acostumbrando a que la justicia... ¿En cuánto tiempo debería haberse resuelto? La justicia debe resolverse como sucede en los países avanzados, en días, en semanas, en 1 mes, 2 meses. Pero se da cuenta que precisamente esa justicia es la que también están reclamando las víctimas, los deudos de aquellos que murieron. Quieren saber qué pasó. Y esa justicia debe alcanzar o debe culminar reconstruyendo esa historia para responder a esas interrogantes, porque hay gente que perdió también a sus seres queridos y que merecería conocer la verdad detrás de lo que pasó. Es cierto, pero también es cierto que hay intereses superiores a los propios intereses individuales, ¿no? Por eso yo hago la reflexión siguiente. ¿Qué mensaje queremos dar? Este es un país en el que cuando la policía cumple con sus obligaciones es objeto de persecución. Entonces, el día de mañana ni se van a presentar jóvenes a integrar las fuerzas policiales ni las Fuerzas Armadas, ni los oficiales actualmente o suboficiales, porque además esto no es tema solamente de oficiales, es tema de suboficiales, de soldaditos. Recordaba la doctora Pacheco esos soldados que se ahogaron porque una turba les impidió y los arrojó a un río y se ahogaron, ¿no? Y esos son soldaditos, hijos del pueblo, no eran ni siquiera suboficiales. También son hijos del pueblo las familias que perdieron. Pero vamos, a sus quienes comenzaron. Algunos incluso con registro fotográfico para de mí que es no tenían armas, Mávila, que recibieron disparos. Pero es que la gente tiene que ser prudente. Es lamentable, es cierto, es una tragedia para una familia perder a uno de sus miembros, totalmente, ¿no? Pero son situaciones que yo creo que ni los policías ni los militares quisieron. Hay alguien, yo diría, es más, yo investigaría a quienes asusaron a esas personas, desde las radios, desde organizaciones, también está filmado, que repartían dinero, pagaban para que vayan en ómnibus. Esas personas tendrían que ser, y para las familias que han perdido a sus seres queridos, creo que allí hay una vena también de investigación. ¿Quiénes los engañaron? ¿Quiénes los asusaron? Pero una ley de amnistía anula la posibilidad de esa investigación. Anula la posibilidad de la investigación para las personas o de persecución para los oficiales y suboficiales y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero podría seguirse investigando a los otros civiles que fueron los que han estado detrás de estas sazonadas. Yo creo que esa investigación debería hacerse, pero yo repito nuevamente, Mávila, ¿qué ganamos como sociedad, como país? ¿Qué mensaje le damos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y al Comité de Autodefensa? Sí, ahora, yo la escucho con mucha atención y me pongo a pensar, por ejemplo, en el problema de la inseguridad ciudadana. Sí. No, es tremendo.
Claro. La mitad de los patrulleros creo que están inoperativos, o el 40%, a ver, para no ser exagerados. Se requiere dinero para comprar chalecos antibalas. Hemos visto cómo la policía muere a manos de delincuentes simplemente porque no tiene el chaleco adecuado. Porque hay corrupción también. Exacto, se compra un chaleco que no sirve para nada. Así es. Pero también hemos visto, con tristeza, con dolor, cómo policías en actividad forman parte de bandas de delincuentes. Claro. Cómo la corrupción ha carcomido la institución. Por eso le digo, no esclarecer o no investigar también permite o deja un velo de impunidad. Lo adecuado sería, incluso por el bienestar de la propia policía, saber si hubo excesos y que esos malos elementos sean perfectamente separados, porque le haría también la verdad a la propia institución, sí, pero a entonces, recuperar esa confianza, esa credibilidad. Una de las decisiones del Tribunal Constitucional precisamente que se ha tomado es pedir, exhortar al Ministerio del Interior y a la policía a que respete la libertad a la protesta, el derecho a la protesta. Es una de las últimas exhortaciones que ha hecho el TC. El derecho a la protesta pues no es ir a tirar piedras, ni es que el derecho a la protesta, ese es el cuento que nos quieren contar también. Es una exhortación del Tribunal Constitucional. Bueno, está bien. ¿Está equivocado pero el tribunal? No, hay un derecho a la protesta, está previsto en la Constitución. Hay el derecho a reunión, derecho de expresarse, pero lo que no hay es derecho de interrumpir las vías, de impedir que un enfermo reciba atención y se muere en el camino. No hay derecho y eso está grabado, a hacer que las ambulancias, paralizarlas, destruirlas, tumbarlas, darles... Ninguna violación de la ley Entonces, debe permitirse. eso que quede claro, violación. pero además... Justicia para todos. Vuelvo a decir, ¿quiénes generaron esta circunstancia de inseguridad y de agravio para los derechos? Yo creo que yo iría a eso, más que a la respuesta. ¿Dónde está la causa? ¿Quiénes comenzaron? Así como siempre digo yo, claro, la guerra asesina que declaró el terrorismo al Perú, al pueblo peruano, al Estado peruano, la iniciaron ellos. Ahora, la respuesta del Estado puede haber tenido excesos en algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no lo dudo, pero... La presidenta Dina Boluarte viene siendo investigada por el tema de las muertes, ¿correcto? ¿No sería una manera, digamos, de garantizarle a la presidenta o de darle la razón a quienes hablan de este pacto de impunidad entre el Congreso y el gobierno de Boluarte? No, esa es la estrategia de desprestigio que quieren sembrar algunos, ¿no? Porque a los que apoyaron a Dina Boluarte y a Castillo para que lleguen al poder, se han molestado con ellos y quieren que los que no apoyamos nos prestemos a su juego, ¿no? Y la saquemos a la señora Boluarte en castigo porque supuestamente se distanció del señor Castillo. Ese juego, ese cuento... ¿Se distanció Dina Boluarte del señor Castillo? Por supuesto, cuando ella decide facilitar la continuidad constitucional, ella se aparta de sus propias palabras, ¿no? Porque ella decía de sus a Mávila... palabras, incluso del proyecto que la lleva a la vicepresidencia. No, claro, pero ¿quiénes votaron con ella? ¿Quiénes votaron por ella? ¿Quiénes votaron por ella? Son los que ahora quieren sacarla, ¿no? Entonces, ella ha permitido la continuidad y la sucesión constitucional. Se ha apartado... sí, de sus propias propuestas. Inclusive el fujimorismo en un momento, el año 2023 o 2022, estuvo a favor de adelantar las elecciones y no se consiguieron los votos. ¿Hubiera sido mejor un adelanto electoral? Probablemente, son decisiones que pueden gustar a alguien, a algunos o otros no. Pero a usted, ¿le parece, al cabo del tiempo y del gobierno que hemos tenido de la señora Boluarte, le parece que mirando en retrospectiva hubiera sido mejor realmente ir a una nueva elección? Mejor que todo hubiera sido que la señora Boluarte ni el señor Castillo llegaran al poder, porque creo que ahí ha habido irregularidades desde la propia inscripción de la señora Boluarte, que era funcionaria del sistema electoral y la ley orgánica de elecciones especialmente... Pero es la presidenta la que apoya a Fuerza Popular. No, Fuerza Popular no apoya a la presidenta. Lo que Fuerza Popular hace es no prestarse al juego de quienes quieren
Ya, porque se molestaron con la señora Boluarte y fueron sus aliados y fueron los que la pusieron en el cargo y se cegaron a las irregularidades que Fuerza Popular denunció oportunamente. A Fuerza Popular hay directivos, hay abogados, hay una serie de personas que por haber denunciado y reclamado irregularidades y pedido que se exhiban, por ejemplo, las listas de los electores en cada mesa, están investigados, procesados, hostigados. Entonces, que no vengan a decir que Fuerza Popular pues se sostén de la señora Boluarte. Lo que no somos son tontos y yo estoy totalmente de acuerdo con que la gente además entienda que cuando elige o parece que elige, lo hace por 5 años. De cara al próximo año, usted ha expresado su voluntad de ser senadora. ¿Cómo es su relación con Fuerza Popular ahora? Porque en algún momento parecía que la habían apartado del cuadro de la selección titular, del equipo titular. No, yo soy una persona que respeta la dirigencia de un colectivo, por eso estoy ahí ya más de una década en Fuerza Popular. Y el año 2016 la dirección de la campaña decidió, por ejemplo, no convocarme. Yo respeto eso. Después he participado y fui congresista en el periodo corto. Ahora he expresado mi voluntad, tengo que someterme a los procesos internos, ¿no? Y vamos a ver si logro pasar esa valla y me presento como candidata. Pero yo soy afiliada a Fuerza Popular, soy militante de Fuerza Popular. A Fuerza Popular, ¿cuál es el futuro del fujimorismo ahora que Alberto Fujimori ya no está y que su hija viene de varias derrotas electorales? Incluso hay quienes le dicen que no se presente ya a las elecciones para no fragmentar más el voto, digamos, tras los resultados de la elección del próximo año, digamos, para no caer en esta fragmentación que tanto daño le ha hecho al país. ¿Cómo analiza usted eso? ¿Cuál es el futuro del fujimorismo sin Alberto Fujimori? Es el que está teniendo, que es un partido el más sólido, es la fuerza más representativa y sólida en el Congreso de la República, para pena de sus adversarios. ¿Creen que repetirán el plato en 2026? Yo espero que sí, que esta vez haya mejores filtros, mejores cuidados. Ya, por ejemplo, hemos ganado una acción de habeas data a la OMPE, ya está decidido que la lista de electores en cada mesa electoral es un documento de acceso público. Se nos negó en las elecciones del año 2021 y no se pudieron constatar las irregularidades en el momento. Ahora ya tenemos un paso adelante. Keiko Fujimori para mí es la mejor candidata que tiene el ¿a la sistema político? ¿O como cabeza de Senado, como sugiere ella podría ser candidata a la presidencia y al Senado a la vez, porque eso lo permite la ley, ¿no? Y entonces, ¿y es lo que usted cree de ella debe hacer? Es posible que lo sea, pero yo insisto que para mí es la mejor candidata presidencial posible que tiene el Perú en estos momentos. Ella ha fundado su partido, no es una advenediza. Ella ha demostrado conocer el Perú, está recorriendo el Perú no por campaña, sino todos estos años. Un antivoto muy alto, que puede jugarle en contra. No somos monedas no somos monedas de oro que le gustamos a todos, Mávila, ¿no? Y entonces ya la gente creo que tiene que darse cuenta que por los antis no progresa un país. Yo creo que es claro las oportunidades tan grandes que se ha perdido el Perú en estos 3 últimos procesos electorales. Hubiéramos tenido una presidenta como Keiko Fujimori, le aseguro que la situación del Perú sería manifiestamente otra de la que estamos ahora. ¿Hay un mea culpa que hacer de esta suerte de alianza con Perú Libre? No hay alianza. Si alguien piensa... Votos primero, el mismo es que para llegar, que han sorprendido a propios y extraños. Siempre el fujimorismo... ¿Qué pasó aquí? Mávila, hay cosas que trascienden a los partidos y nosotros en todo el tiempo, desde el año 2000, 2001, yo misma perseguida y en lo poco que me dejaron estar en el Congreso el 2001 hasta el 2005, que me suspendieron 3 años y medio, hemos votado con el señor Toledo, hemos votado con otros grupos. Eso no es alianza. En Perú Libre simplemente tenemos una concordancia para poder tener acceso a los cargos directivos del Congreso. Pero Perú Libre sigue pensando en una nueva constitución. El
fujimorismo, por supuesto que no. Entonces no hay alianza. Pueden haber acuerdos transitorios, temporales, coincidencias, pero miremoslos así, con mucha madurez. Doctora Chávez, nos ha ganado el tiempo, pero estoy Encantada. segura que tendremos más oportunidades, Gracias. sobre todo cuando empiece a avanzar la campaña, Gracias. para Vamos a discutir ver.